Mi viejo me enseñó todo sobre el campo. Un padre distinto, fiel a sus raíces, a su origen, a su familia. Aquí, su legado. Siempre quise volver al campo, escapar del ruido, de la vorágine, de una ciudad la que nunca me sentí parte. Mi viejo ya no estaba con nosotros, y sus 5 hijos nos encontrábamos separados. Cuando mi viejo murió, abandoné todo y volví al campo. No había bienes que repartir ni juicios que afrontar. Antes de dejar la ciudad, le dejé un mensaje a mis hermanos, pero no contestaron ni devolvieron el llamado. Estaba solo. Para mi viejo, las mañanas eran sagradas. Debíamos estar todos en el corral, atendiendo sus lecciones y respetando sus órdenes. Para él, no había privilegios entre los gauchos y sus hijos. No importaba si éramos demasiado jóvenes. Hoy, vemos que los valores se enseñan con el ejemplo. Cuando ensillábamos, mi viejo miraba y corregía. Movía la sudadera, corría la matra, acomodaba el recado. Esta vez, terminé de ensillar y el que me miraba era mi hermano menor, que llegó no para corregirme, sino para acompañarme. Siempre habíamos admirado a los gauchos, tipos recios y determinados, de semblante serio e inquebrantable, tipos a los que ni la pampa podía domar. De chicos, salíamos a caballo y fumábamos cigarrillos escondidas en el campo abierto. Jugábamos a ser, nosotros también, hijos de la llanura pampeana. Por las tardes, mi viejo nos quería a todos arriba del caballo, y antes de que cayera la noche, mis hermanos mayores se unieron a la cabalgata. Recordamos las historias que nos contaba mi viejo cuando andábamos a caballo, todos juntos, por la tarde. Historias de gauchos como Juan Moreira y de Martín Fierro, e historias de gauchos sin nombre, pero aún así recios, determinados e inquebrantables. Brindamos como deben brindar las familias reunidas, con alegría desmedida, con el disfrute de volver a ver los rostros de quienes compartieron con uno momentos determinantes. Todos llegábamos a ese momento con distintas presiones, problemas familiares, reclamos laborales, expectativas ajenas que no podíamos cumplir y que, aquella noche, quedaban lejos nuestro, en la ciudad que habíamos abandonado. Pero nuestro viejo nunca quiso nada de eso para nosotros. Por las mañanas nos quería junto a él en el corral, al mediodía en nuestra casa y por las tardes arriba del caballo. Nuestro viejo nunca nos exigió mucho más que aquello, porque para él, para ser gaucho, nada más era necesario. Tal vez nunca hubo que hacerse más problema que por tener un lugar donde tirar los recados para descansar. Tal vez no haya más cuentos que contar que los que conocíamos sobre Juan Moreira o Martín Fierro. Tal vez no haya más gente que conocer que aquella que se cruza uno en la ruta y acompaña 1, 2 o 20 kilómetros. Tal vez lo que siempre quiso mi viejo fue que los 5 hermanos nos encontráramos por esas rutas y recordáramos las historias de los gauchos, determinados, recios e inquebrantables, de los gauchos sin nombre, fieles a sus raíces, a sus orígenes, las historias de los gauchos, fieles a su familia, como la de él. Ese es su legado.